Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias porque en tu infinita misericordia nos has salvado. En estos días nos permitiste el seminario de la Biblia, donde las almas han confirmado su fe delante de ti. Especialmente también los que ya habíamos entendido esta gracia, nuestro corazón se ha calentado y queremos vivir para tu gloria y honra. Te damos gracias porque has sido tú quien nos da esta fuerza y este poder para seguir predicando con toda la fuerza. También te seguimos suplicando que en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, que por favor tú estés edificando las iglesias, que por favor te suplicamos una cosa, con tu gran misericordia, limpia las iglesias si es que todavía hay algún pecado, que por favor, si todavía también hay el pecado escondido, tú lo puedas limpiar, lo puedas mostrar para que nosotros podamos seguir trabajando más para tu obra. Queremos trabajar con un corazón limpio, con un corazón santo, para seguir predicando tu palabra con más fuerza. También te suplicamos con todo el corazón que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador en esta mañana y que la palabra se pueda quedar bien en el corazón de todos los oyentes. Suplicamos que también estés con cada uno de los amados hermanos que está pasando por la situación difícil. Agradecemos por todas tus misericordias que has tenido para con nosotros, especialmente que nos hayas mostrado el día de ayer que nuestro Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados con su sangre preciosa. Por esa sangre, por ese amor, queremos vivir una buena vida cristiana. Hoy ayúdanos, por favor, a entender bien esta palabra para que podamos vivir bien para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo leemos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿qué está diciendo? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber dos grupos de personas delante de Dios. El que está en Cristo y el que está fuera de Cristo. Hermanos, algo bien importante que debemos entender es esto. ¿Cuándo inicia la vida en Cristo? ¿Cuándo inicia la vida de la nueva criatura? Hemos aprendido durante el seminario de la Biblia que uno, ¿cómo nace delante de Dios? ¿Santo o pecador? Nacemos como los pecadores tan grandes. Entonces, nacemos con el alma, con el espíritu muerto ante Dios. Significa separado, completamente distinto ante Dios. Pero también nosotros hemos aprendido, si uno nace de nuevo, entonces ahí se convierte en la nueva criatura. Cuando uno recibe la salvación es cuando inicia su vida en Cristo. Hermanos, esto es bien importante. ¿Cuál es la cuestión más importante que Dios quiere tratar con todas las personas? Que su problema de pecado sea resuelto al 100%. Entonces, aunque muchas personas tratan de llevar la vida de las buenas obras, tratan de llevar con mucho esfuerzo para poder ganarse la salvación, ignorando completamente que Dios da esta salvación gratis, la da de gracia por la sangre de
Cristo. Entonces, cuando uno recibe esa salvación tan preciosa, es cuando uno comienza su nueva vida en Cristo. Cuando uno como nueva criatura, ahora comienza la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana, le podemos decir, es la vida en la que uno está en Cristo. Pero también hay algo bien importante. ¿Quién es un verdadero cristiano? Hermanos, eso es bien importante. ¿Quién es un verdadero cristiano? Cuando Cristo vive dentro de uno. ¿Y cuando Cristo vive dentro de uno? Pensémoslo bien. Desde nacimiento, Cristo vive dentro de nosotros. Eso es imposible. Entonces, ¿cuándo fue el día en que Cristo se metió a mi vida? ¿Cuándo fue el día en que Cristo entró dentro de mí? No estoy hablando figurativamente, sino de verdad. ¿Cuándo fue el día en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios se metió dentro de mí? Porque fue ese día cuando uno comenzó su nueva vida en Cristo. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 1. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Igual, hermanos, vamos a leerlo, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13, lo leemos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuando uno fue sellado con este Espíritu Santo de la promesa, está diciendo, habiendo oído la palabra de verdad. Hermanos, ¿cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Hermanos, nosotros, ¿por qué hacemos el seminario de la Biblia? ¿Por qué? Anunciamos el evangelio de la salvación. La persona oye esa palabra de verdad y habiendo creído en él, está diciendo, en ese momento fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? En ese momento Cristo entró en mí. En ese momento el Espíritu Santo entró en mí. En ese momento el Espíritu de Dios entró en mí. Hermanos, ahí fue cuando yo inicié mi vida cristiana, porque fue el día en que el Espíritu Santo entró en mí. Hermanos, la vida cristiana no inicia desde que ponemos un pie en una iglesia cristiana. No inicia desde bebé en la cuna cristiana. No inicia desde que hacemos la oración de fe. No inicia desde el momento en que nos bautizamos. La vida cristiana inicia cuando el Espíritu Santo entra en nosotros. Y cuando entró, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces, ayer, las personas que vinieron con el corazón arrepentido y ayer escucharon la palabra del evangelio, ¿por qué al final tenían la convicción de que ya puedo ir al cielo sin ningún problema? ¿Por qué tenían la convicción? Yo ya puedo entrar al cielo porque Cristo pagó mis pecados. ¿Por qué tenía esa convicción? Porque el Espíritu Santo entró dentro de ellos y les hizo tener esta convicción, les hizo tener esta seguridad. Hermanos, realmente el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entró en nosotros. Mientras oíamos esta palabra con el corazón arrepentido, el Espíritu Santo entró y en ese instante nosotros hemos creído. Cristo perdonó todos mis pecados. Ya tengo la seguridad de ir al cielo. Es por esa razón. Entonces, el hecho de entender el evangelio de la salvación no requiere de inteligencia humana, sino requiere de que el Espíritu Santo
trabaje dentro de mí. Pero el Espíritu Santo solo puede trabajar en los corazones que están verdaderamente arrepentidos. Cuando el corazón está verdaderamente arrepentido, el Espíritu Santo le hace entender la grande gracia de Dios. Es por eso que arrepentíos y creed en el Evangelio. Yo escucho de mi pecado, escucho de el terrible juicio. Entonces, en ese momento tengo el arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es solamente reconocer que yo he hecho algo mal, sino es conocer completamente el juicio que me espera. Y entonces cuando uno conoce el juicio que le espera, cuando se muestra que su arrepentimiento es verdadero, se vuelve a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Creer la obra que Cristo hizo en la cruz. Lo aprendimos en el cuarto día al final. Cuando alguien de verdad reconoce que es el pecador que se irá al infierno, ¿cuál es la pregunta que más quiere responder lo más pronto posible? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para recibir la salvación? Eso es, yo quiero volverme a Dios, yo quiero ser salvo. En ese momento, Dios le muestra la cruz de Cristo. Por medio del Evangelio le muestra la cruz del Señor, donde ahí perdonó todos nuestros pecados. Y entonces, cuando uno ve esa cruz, escuchando la palabra del Evangelio, por fe estamos creyendo, el Señor ya me perdonó. ¿Por qué podemos tener esa convicción? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, es importante entender que por qué se ocupó la palabra sellar. Hermanos, una vez que se sellaba algo, esto ya no podía ser revocado. Aún se dice en la Biblia, en el libro de Esther, que si el rey sellaba algo, aún después él se arrepintiera, ya no puede ser revocada esa ley. ¿Qué significa? Cuando nosotros hemos creído, fue porque Dios nos selló con el Espíritu Santo. ¿Qué significa estamos sellados con el Espíritu Santo? Este se metió, pero nunca puede volverse a salir. Significa hemos recibido una salvación eterna. Hemos recibido una salvación que no puede perderse, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios permite y me regala el Espíritu Santo? Ya hemos aprendido, por la fe hemos recibido la salvación, hemos nacido de nuevo, puedo ir al cielo sin ningún problema, he obtenido la vida eterna, estoy justificado de todos mis pecados, pero también he recibido al Espíritu Santo de Dios. Pero esto ¿por qué? Sí, para poder entender la gracia de Dios. Pero ¿por qué ahora se queda para siempre conmigo? Hermanos, lo hemos aprendido. ¿Cuál es el orden correcto? Primero yo debo recibir la salvación y luego puedo llevar una vida justa delante de Dios. Muchas personas lo enseñan al revés. Primero hay que llevar la vida justa y luego tú puedes ganarte la salvación. Pero bíblicamente no es así. Primero uno recibe la salvación y luego uno puede llevar la vida justa. Pero ¿por qué ahora uno podría llevar la vida justa? Si antes lo hemos intentado y no podíamos, siempre fracasábamos. Pero ¿por qué ahora uno sí podría llevar la vida justa delante de Dios? Porque el Espíritu Santo ya se metió y quiere decir, Él es el que nos ayudará a llevar una vida cristiana digna delante de Dios. Entonces, hermanos, muchos confunden esto, que primero hay que recibir la salvación. Pero para poder tomar la determinación de llevar la vida cristiana, es necesario el bautismo. Entonces, muchas personas dicen, yo recibí la salvación, pero todavía no me bautizo porque no estoy listo, no estoy listo, no estoy listo. Entonces, ya cuando dice, ya estoy listo para llevar una vida cristiana, se bautiza, pero totalmente incorrecto, totalmente equivocado. Desde que el Espíritu Santo se metió, somos la nueva criatura que quiere vivir para la gloria de Dios. Desde que uno entiende la gracia del Evangelio, es cuando uno dice, ahora yo quiero llevar una vida justa delante del Señor. Y es por eso que Él nos permite este Espíritu Santo tan precioso, porque será Él
quien siempre estará con nosotros. Será Él quien nos ayude a llevar la vida cristiana y será incluso también Él quien con su oración también puede interceder ante Dios con gemidos indecibles por nosotros. Quiere decir, es un grandísimo regalo que Dios nos ha permitido, este Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a buscar el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 25 al 27. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Yo lo voy a leer, hermanos, es un poquito largo, por eso yo lo voy a leer. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué quiere decir este orden? Primero, dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia. Hermanos, ¿qué significa esparciré sobre vosotros agua limpia? Las aguas del bautismo, ¿no? Jamás. Está diciendo, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos por la palabra, como simiente incorruptible. ¿Qué quiere decir? Esta agua limpia es la palabra del evangelio. Entonces también, Juan capítulo 15, versículo 3, ya estáis vosotros limpios. ¿Por qué cosa? Por la palabra que os he hablado, no por las aguas del bautismo, no por la oración de fe. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando el Señor dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia, esparcirá esa palabra del evangelio. Y luego está diciendo, versículo 26, les daré corazón nuevo. Está diciendo, nuestro corazón de piedra es quitado. Por eso no podíamos llevar bien una vida ante Dios, porque siendo el pecador, siendo todavía sucio, nuestro corazón era una piedra que no podía llevar bien la vida ante Dios. Pero ahora que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, ahora que el Señor esparció su agua del evangelio limpia sobre nosotros, este corazón de piedra se fue y nos dio un corazón de carne. Y versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios está diciendo, mi espíritu estará dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, primero hay que recibir la salvación y luego podemos guardar la palabra de Dios. Pero nunca al revés. Nunca primero yo puedo guardar la palabra de Dios para luego recibir la salvación. Dios mismo está diciendo, primero debe recibir el agua limpia, primero debe escuchar este evangelio, luego debe creerlo para que este corazón de piedra se convierta en carne y este espíritu, cuando uno cree, es porque este Espíritu Santo de Dios ha entrado en nosotros y ahora sí podemos guardar perfectamente la
palabra de Dios. Y ahora sí podemos poner por obra la palabra que Dios nos manda. Eso es la nueva criatura. Significa el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hermanos, eso es un grandísimo regalo. ¿Por qué? Está diciendo, hermanos, dice versículo 27, y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, haré que andéis en mis estatutos. Entonces, ¿de quién es ese poder para andar en los estatutos, preceptos y obras del Señor? Ese poder es de Dios. Un poco más específico, ese poder es del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es su poder quien nos ayudará a llevar una vida cristiana adecuada. Antes nosotros teníamos la voluntad y el deseo, pero no teníamos el poder. Pero ahora que hemos recibido la salvación, tenemos voluntad, deseo y también tenemos el poder tan grande de Dios. Es por eso que cuando uno ha recibido la salvación, poco a poco va cambiando su vida. Poco a poco van cambiando sus frutos. ¿Por qué? Ahora Dios le ha dado un corazón de carne. ¿Qué significa un corazón de carne? ¿Qué significa un corazón de piedra? Antes de recibir la salvación, un corazón de piedra. Uno cometía pecado y se reía. Uno hablaba el chisme y se reía. Uno decía la grosería, se reía. Uno cometía una gran cantidad de pecados. Sí, esto no está mal. Pero ahora Dios nos da un corazón de carne, donde uno va a cometer el pecado y se acuerda. Cristo, cuánto sufrió por este pecado. Por eso no puedo hacerlo. Ah, mi Señor Jesucristo, cuánto fue azotado por este pecado. Por eso yo no puedo cometer este pecado. Nos hizo una conciencia más sensible. Nos dio un corazón de carne sumamente sensible. Pensémoslo bien, hermanos. Si un como kilo de sal cayera sobre la palma de nuestra mano, ¿eso nos dolería o no? No, es como no duele. Pero si un solo gramo de sal cae en nuestro ojo, ¿eso dolería o no? Hace un montón. ¿Por qué? Es más sensible. Ahora sí también, Dios ya quitó nuestro corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne, donde ahora cada que mi carne quiera cometer un pecado, mi corazón se acordará. Cristo murió y sufrió tanto por este pecado. ¿De verdad lo vas a cometer? ¿De verdad lo vas a hacer? ¿De verdad vas a mentir? ¿De verdad vas a chismear? ¿De verdad vas a seguir tomando alcohol? ¿De verdad vas a seguir diciendo grosería? Acuérdate cómo Cristo fue azotado terriblemente en la cruz. Por eso cuando el salvo recuerda eso, allá no quiero pecar. No, 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 no quiero. ¿Por qué? No sería digno delante de Dios. Los salvos saben que su salvación nunca se puede perder, pero eso es lo más increíble. Aún sabiendo que mi salvación no se puede perder, yo no quiero cometer más pecado. Yo voluntariamente no quiero cometer pecado. ¿Por qué? ¿Cómo puedo traicionar el amor de Dios? ¿Cómo puedo devolverle a Dios su gracia yo cometiendo el pecado? Cuando los salvos están pensando así, es esta razón. Es que Dios les ha dado el corazón de carne. El de piedra ya se fue. ¿Y por qué ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros empezará a gobernar nuestra vida de poco a poco? Entonces, mientras nosotros teníamos el corazón de piedra, buscábamos solamente las cosas de este mundo, nada más la felicidad de este mundo, nada más la satisfacción de este mundo. Solamente queríamos resolver mis problemas carnales de este mundo. Pero ahora, con este corazón de carne que el Señor nos ha dado, entonces, ahora, por este Espíritu Santo que también hemos recibido, ahora nuestro corazón solamente mira las cosas del cielo. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2.
Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2. Vamos a leerlo juntos, estos dos versículos, hermanos. Los leemos juntos, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Es normal. Poco a poco empezaremos más a mirar las cosas de el cielo. Poco a poco el Espíritu Santo de Dios nos hace poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Es normal. ¿Por qué? Antes la vieja criatura, antes el hombre pecador, solamente buscaba las cosas de este mundo. Pero ahora la nueva criatura empezará a buscar las cosas de Dios, las cosas del cielo. Es por eso, hermanos, que Levítico capítulo 11 divide como los animales limpios de los inmundos, para hacernos entender cuál es la característica de los salvos y la de los no salvos. La característica de los no salvos, el animal representante de los que no son limpios delante de Dios, es el puerquito, el cerdo, ¿no? Así. Entonces, ¿cuál es una característica importante del cerdo? Ellos no tienen como un hueso aquí, por eso no pueden mirar hacia arriba. Ellos anatómicamente no pueden mirar al cielo, por eso sus cabezas solamente están en el suelo. O sea, ellos solamente buscan la comida, porque ellos no tienen la capacidad de mirar hacia arriba. No pueden, no tienen algo aquí en su cuello que les permita hacer esto. Sin embargo, la oveja es el representante del animal limpio. Entonces ellos sí pueden mirar hacia arriba. Entonces así también es normal. Mientras uno tenía el corazón de piedra, es lógico que vivía en una grande cantidad de pecados. Pero ahora que hemos recibido la salvación perfecta, ahora que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros, es lógico que ahora nuestro corazón empiece a mirar las cosas de arriba, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es como la base de la vida cristiana, como este fundamento. Cristo murió por mis pecados. Entonces, desde ahí inicia la vida cristiana. Desde que yo de verdad creo que Cristo ha muerto por mis pecados y me ha dado una salvación que no se puede perder, que yo he recibido la salvación porque he creído que Cristo me dio un perdón de pecados perfecto, no condicional, diciendo te perdonaré si te bautizas, te perdonaré si oras, te perdonaré si te confiesas, te perdonaré si esto, sino incondicional. Consumado es hace 2000 años, Cristo ya me perdonó. Entonces yo fui salvo desde que yo me enteré que Cristo ya me había perdonado. Entonces el Espíritu Santo me hace entender eso y desde ahí inicia mi vida cristiana. Entonces desde ahí empiezo a mirar verdaderamente las cosas de arriba. Desde ahí empiezo a mirar las cosas celestiales. Hermanos, recordemos el ejemplo del arca de Noé. Mire bien, ¿era igual la vida de los que estaban dentro del arca que de los que estaban fuera? Totalmente distinto. Dentro del arca, Dios solamente pidió que se hiciera una ventana, pero muy arriba de la puerta. ¿Por qué? Los que estaban dentro del arca representan los que han recibido la salvación. ¿Por qué solo una ventana y muy alta? Para solamente mirar al cielo, nada más. Para no mirar las cosas de este mundo, sino para solamente mirar el cielo. Eso es la vida cristiana. Ahora que uno ha recibido la salvación, poco a poco solo empieza a mirar las cosas del cielo. Entonces, hermanos, resumiendo lo que hemos aprendido hasta ahorita, uno se hace cristiano cuando Cristo entra en uno mismo, o sea, cuando el Espíritu Santo
entra en mí. Quiere decir, cuando yo he recibido la salvación perfecta. A partir de ahí comienza la vida cristiana, la vida en Cristo, la vida de la nueva criatura. Ahora, Dios le ha permitido algo, un corazón de carne sensible, y le ha permitido el Espíritu Santo de Dios. Pero teniendo estas cosas, todavía necesita otra cosa para poder llevar bien su vida cristiana. Mire bien, pensemos en esto. Si a mí me regalaran el coche más rápido de todos, más bonito y lujoso, pero este no tuviese ni una de las 4 llantas, este podría andar yo en él. Eso, imposible. Así también, como Espíritu Santo, como ese coche, pero necesita 4 llantas. Es por eso que la vida cristiana tiene 4 pilares, tiene 4 columnas sumamente importantes. Aún tenemos el corazón de carne, aún tenemos el Espíritu Santo, pero es indispensable que tengamos 4 columnas, que tengamos 4 pilares de la vida cristiana. Estos pilares son, primero, la palabra, luego la oración, luego la comunión y luego la evangelización. ¿Por qué? Porque son los pilares que se establecieron desde la iglesia primitiva. Desde que se comenzó a predicar este evangelio, era en lo que las personas más se esforzaban. Vamos a buscar, hermanos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo leemos juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa? Ellos perseveraban en la palabra de Dios. Ellos también, como perseveraban en la comunión. Ellos también perseveraban en la oración. Y ellos estaban anunciando este mensaje con muchísima fuerza. Hermanos, son los 4 pilares de la vida cristiana. Si nosotros hacemos bien estos 4 pilares, estaremos llevando la vida cristiana adecuada delante de Dios. Es por eso que cuando uno recibe la salvación, ahora tiene esta duda: Señor, ¿cómo puedo llevar ahora una vida digna delante de ti? Haciendo 4 cosas: perseverando en la palabra, perseverando en la oración, perseverando en la comunión, perseverando en la evangelización. Hermanos, la palabra perseverar. ¿Usted qué entiende por perseverar? ¿Hacerlo tibiamente o con mucha fuerza? ¿Hacerlo de vez en cuando o cada día? Cada día. Significa que 4 cosas: palabra, oración, comunión y evangelización. Hermanos, debemos hacer estas 4 cosas con mucha fuerza, con mucho esfuerzo y en cada momento. ¿Por qué? Aún hiciéramos bien 3 cosas y fallara una, no podríamos llevar la vida cristiana adecuada. Usted, su silla en la que está sentado, ¿cuántas patas tiene? Si hubiera la silla de las 3 patas, le falta una, ¿usted podría sentarse allí? Pero tiene 3, pero ¿por qué no se sienta? Es lógico, si no están las 4 no va a funcionar. Así también la vida cristiana son estas 4, perseverando en estas 4, no en 1, 2 o 3, sino en las 4. Entonces, hermanos, desde que uno recibe la salvación hasta que uno muera o Cristo venga por nosotros,
indispensable que haga estas 4 cosas. Desde que uno entendió la gracia de Dios hasta que uno tenga que ir delante de Él, Señor, hay que hacer bien estas 4 cosas. Empezando por esta. Hermanos, nosotros, ¿cómo recibimos la salvación tan grande? Por medio de la palabra de la Biblia. Por medio de la palabra de la Biblia hemos recibido la salvación tan grande. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos llevar la vida cristiana? ¿Cómo podemos tener el poder del Espíritu Santo para llevar una buena vida cristiana? Indispensable perseverar en la palabra de la Biblia. Hermanos, es indispensable perseverar en la palabra de la Biblia. Entonces, todos los que han nacido de nuevo, hermanos, ¿qué es lo primero que uno debe conseguir? Su Biblia, hermanos. Es lo mejor, es lo mejor. Empezar a conseguir nuestra Biblia, porque tengo que perseverar en ella cada día, cada día, cada día. Entonces, hermanos, perseverar está diciendo, hay que leer cada día y hay que escuchar juntos de la palabra de Dios. Mire, no necesita buscarlo en la pantalla. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1:3. Yo se lo voy a leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, está diciendo, bienaventurado el que lee. Pero está diciendo, y los que oyen. Lee, está hablando en singular. Oyen, está hablando en plural. ¿Eso por qué? Leer la Biblia de manera particular tiene mucho beneficio. Pero también escuchar la palabra de Dios con los demás hermanos en la iglesia tiene mucho beneficio. ¿Por qué? Porque así como nosotros pudimos entender la palabra del Evangelio, fue por el poder del Espíritu Santo. Entonces, para poder entender las palabras de la vida cristiana, es indispensable también la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, no solo la palabra del seminario, los sermones de cada domingo, los de cada miércoles, los de cada oportunidad que haya la reunión, no es mi propia inteligencia la que me hace comprenderlo, sino es el poder del Espíritu Santo quien me ayuda hasta guardar las cosas que en ellas están escritas. Entonces, así con el corazón dispuesto con el que escuchamos la palabra de la salvación y el Espíritu Santo nos la hizo entender, es el mismo corazón dispuesto que debemos tener cada domingo, cada miércoles, cada tiempo de reunión. Entonces, ahí es cuando el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a poner por obra la palabra. Un ejemplo, hermanos. Si yo en mi casa escuchara la palabra, la puedo tener en mi cabeza, pero increíblemente se me olvida a la mitad de la semana. Pero cuando yo escucho la palabra aquí dentro de la iglesia con los demás hermanos, no es que no solamente la recuerde, sino tengo poder para ponerla por obra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien está ayudando. Entonces, hermanos, lo indispensable no es solamente oír, sino los que oyen en grupo con la iglesia. Entonces, hermanos, esto es en lo que nosotros hay que perseverar. En lo particular, hay que perseverar cada día leyendo la Biblia. Individualmente, cada día hay que estar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es comparada con la comida para nuestro estómago. Hermanos, entonces, si yo solamente comiera muy bien, muy excelentemente bien, solamente 2 días a la semana, ¿esto podría ser bueno para mi salud? Eso es imposible. Cada día, cada día. Así también, para que nosotros podamos llevar bien la vida cristiana, hermanos, es indispensable perseverar en la palabra de la Biblia cada día, cada día, cada día. Nuestra iglesia recomienda 4 capítulos diarios. ¿Por qué? Porque en un año la puede terminar de leer. Aún más, para los que han recibido la salvación recientemente, generalmente tiene esta duda. ¿A partir de qué libro puedo comenzar a leer la Biblia? Siempre lo más recomendable es
empezar a partir del libro de San Juan o a partir del libro de Romanos. Es muchísimo mejor comenzar a leer la Biblia comenzando por esos libros, o San Juan o Romanos. A partir de ahí es muchísimo más recomendable porque es la palabra más sencilla, directa y más fácil de entender. Entonces, hermanos, así como nosotros buscamos cada día meterle a nuestro cuerpo comida. Pensémoslo bien. ¿Cuál es el propósito principal de trabajar? ¿Cuál es el propósito principal de trabajar? Para comer. ¿Sí o no? No trabajamos realmente con el propósito principal para tener muchos lujos. El propósito básico es para poder comer. Por eso entonces tengo que trabajar arduamente, soportar un montón de cosas, trabajar cada día. ¿Sí o no? Para poder comer cada día. Así también. Entonces nosotros tenemos que trabajar en nuestro espíritu cada día. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Ah, pero 4, todavía son muchos capítulos. Hermanos, ¿está bien? 2. Pero misionero, 2 todavía son muchos. Está bien uno, pero que sea cada día, cada día. ¿Por qué? Hermanos, mire bien, usted con la edad que tiene, su estómago tendría el mismo tamaño que cuando usted era un bebé. Es totalmente distinto, ¿no? Así también, hermanos, mire, solo por medio de la pantalla. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos por medio de la pantalla, hermanos. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, primero está diciendo, cuando hemos recibido la salvación, espiritualmente somos un bebé. Es normal, 4 capítulos se me hacen mucho, es normal. Uno está bien, pero que sea diario, es mucho mejor. Está diciendo la palabra, la leche espiritual no adulterada, significa la palabra pura de la Biblia, la palabra pura de la Biblia, sin nada que se le haya adulterado. Durante el tiempo del seminario, hermanos, usted pudo comprobar esto. Aprendimos lo que escrito está en la Biblia. No aprendimos lo que yo creía. No les dije, hermanos, esta es la tradición de nuestra iglesia. Hermanos, esta es la tradición de nuestra creencia. No, aprendimos lo que escrito está. Entonces, aprendiendo lo que escrito está, el Espíritu Santo pudo trabajar bien. Con mi corazón arrepentido, aprendiendo la palabra pura, el Espíritu Santo trabajó perfectamente y me hizo tener esta convicción. Cristo perdonó mis pecados. Entonces, para llevar la vida cristiana es igual. Si yo sigo aprendiendo la palabra pura, no adulterada, entonces puedo crecer en la fe. Puedo crecer en la fe. Entonces después, un capítulo ya no me va a saciar. Ahora quiero 2. Ya 2 después no me van a saciar. Ahora quiero 3, 4. Así también es normal, hermanos. Pero lo importante es comenzar leyendo cada día la Biblia. Cada día la Biblia. Hermanos, aquí hago un paréntesis. Para los que ya tienen mucho tiempo de haber recibido la salvación. Hermanos, también a nosotros, ¿por qué a veces nuestra vida se enfría? Sabemos bien, la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero ¿por qué nuestro corazón se enfría? ¿Por qué cree? Hermanos, si yo no comiera un día, todavía puedo tener fuerza, porque mi espíritu, digo, mi cuerpo empezará a agarrar todo lo que tenga para poder tener energía. Pero 2, 3, 4 días ya sin comer, todo lo que había de reserva en mi cuerpo ya se acabó. Entonces ahí empieza la debilidad y luego la enfermedad. Así también, hermanos, los salvos, cuando tenemos la vida fría, triste y desánimo, hay una raíz. Yo dejé de leer la Biblia. Yo dejé de leer la Biblia cada día. Entonces es lógico. Por un tiempo pude llevar una vida cristiana aparente, porque todavía había reservas en mi corazón. Pero es lógico, esa se
acabó muy rápido. Es por eso que viene la apatía. Por eso, hermanos, también les doy esta recomendación. Su es- espíritu, hermanos, de los que ya tienen mucho tiempo, si está enfriado, todos deben comenzar por esto. Leer la Biblia cada día, otra vez. Leer la Biblia cada día, cada día. Hermanos, la raíz del fracaso en la vida cristiana es dejar de leer la Biblia cada día. Hermanos, dejar de leer la Biblia un día no suena tan grave para nosotros, pero pensémoslo bien. Dejar de respirar una hora, ¿sería grave o no? Así también. Dejar de leer la Biblia un solo día será muy catastrófico después para nuestra vida cristiana. Todos los que han iniciado su vida cristiana y todos los que se quieren levantar de su caída en la vida cristiana es el mismo camino. Hay que comenzar a leer la Biblia cada día. Hay que empezar a leer la palabra de Dios cada día con este mismo consejo. Los que se han caído y quieren levantarse, ¿a partir de qué libro puedo comenzar a leer? Es igual, o San Juan o Romanos, porque son las palabras tan claras del Evangelio que le ayudan a los salvos a recordar el grande amor de Cristo y levantarse inmediatamente. Hermanos, la palabra de la Biblia es bien comparada con el maná que se manejó en el Antiguo Testamento. Hermanos, Deuteronomio capítulo 8, aquí, solamente por medio de la pantalla. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, yo lo voy a leer. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, mire bien, está diciendo Dios, ¿con qué sustentó a Israel? Con maná. Está diciendo, ¿cómo Dios nos puede sustentar en nuestra vida cristiana? Con la palabra de la Biblia. ¿Por qué? El maná era la semilla especial que Dios desde el cielo le envió a Israel. Quiere decir, fue una semilla preparada por Dios que desde el cielo permitió que bajara a la tierra. Tiene las mismas características que la palabra. Esta palabra inspirada por Dios. Entonces, esta palabra, esta inspiración de Dios desde el cielo bajó a nosotros. Tiene la misma característica que el maná. Dios mismo lo preparó y desde el cielo nos la envió a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que comer de este maná cada día. Tenemos que comer de esta palabra de la Biblia cada día. No puede alguien recibir la salvación si no es por medio de la palabra de la Biblia. Y no puede nadie llevar bien su vida cristiana si no es por medio de la Biblia también. Entonces, esto, hermanos, aunque es algo muy básico, nunca debe de ser cambiado. Es la columna para poder llevar bien la vida cristiana, la palabra de la Biblia. Entonces, hermanos, con la palabra de la Biblia, cada día hay que estarla leyendo, porque es nuestra columna para poder llevar bien nuestra vida delante de Dios. Y también, hermanos, eso es de la manera particular. Cada quien leyendo su Biblia cada día. Entonces, hermanos, a partir de hoy debemos empezar a formarnos esta costumbre, empezar a leer cada día. Entonces, los que recién recibieron la salvación, hay que empezar a leer la Biblia cada día. Hermanos, les doy esta recomendación. Para los hermanos que no tienen problema en sus ojos, es mucho mejor leer la Biblia en físico que en el teléfono celular. Si no tiene algún problema que le dificulte leer así, es mucho mejor conseguirse la Biblia en físico y leerla así. Si tiene un problema en los ojos, puede disponer de aparatos electrónicos, pero es mucho mejor conseguirse la Biblia en el libro. Es muchísimo mejor, porque esa será su arma. Está diciendo aquí,
No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿En dónde más ha escuchado eso? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Dónde más lo ha escuchado? ¿Quién más lo dijo? Mateo 4:4 en la pantalla. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿quién dijo esto? Cristo. Entonces, ¿Jesucristo leía la Biblia o no? Claro que sí. Hasta públicamente leía la Biblia, dice el libro de Lucas. Si él leía la Biblia cada día, ¿cuánto más nosotros debemos leerla cada día esta palabra? Entonces, hermanos, aún teniendo la determinación, voluntad y ánimo para poder llevar una vida cristiana adecuada, pero si no hay la palabra de Dios, no hay la palabra de la Biblia, todo se desmoronará. Como hacer una columna con arena. Sí, yo quiero vivir para la gloria de Dios, pero el primer problema, ay, estoy tan triste, ya no quiero hacer nada. Es como rápido hizo una columna, pero de arena, que el mínimo viento la tumbó. Pero el hecho de estar leyendo la Biblia cada día es hacer una columna de piedra, cemento. No parece que yo avance muy rápido, pero esos pequeños pasos son muy firmes. Esa columna que poco a poco se está haciendo es muy firme. Aún pasa el viento fuerte, pero no la mueve. Aún pasa el terremoto tan fuerte, pero no la quiebra. Entonces, es la columna perfecta, la palabra de Dios. El mismo Jesucristo dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la Biblia salió de la boca de Dios. Toda la Biblia salió de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, es de esta Biblia la que nosotros tenemos que comer, leer cada día, cada día, cada día. Y hermanos, lleguemos bien a este punto, porque el proceso de la palabra es así. Oír, luego leer y luego memorizar. Hermanos, aquí Cristo, este versículo, ¿dónde lo leímos anteriormente? ¿Qué libro? Deuteronomio, capítulo 8, ¿no? Deuteronomio, capítulo 8. Entonces, cuando Jesucristo dijo esto, él recitó una palabra que ya estaba escrita, de memoria. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando la palabra se hace todavía más efectiva, cuando nosotros memorizamos. Hermanos, piénselo bien. Esta palabra de Dios, para poder memorizarla, es con ayuda de mi intelecto o también del Espíritu Santo. Piénselo bien, los que tenían el corazón arrepentido, el Espíritu Santo les dio convicción del perdón de pecados. ¿Por qué ellos lo deseaban tanto? Nosotros también, cuando queremos llevar la vida cristiana, cuando tenemos de verdad una duda en la vida cristiana, un problema, Dios nos permite esa palabra. Pero también, cuando los salvos tienen el deseo de memorizar tan grande, también es el Espíritu Santo quien les ayuda. Nuestro error más grande es considerar que esto también es un libro de hombres y que lo puedo estudiar y memorizar como el libro de hombres. Pero ¿qué tanto deseo tengo de memorizar? Es que tanto Dios me va a permitir que esta palabra se quede en mi corazón. Un ejemplo, a mí como varón, siendo el día sábado, me toca mañana el domingo memorizar, pero hoy en la noche, así. Espíritu Santo, ¿me lo puede permitir? ¿Todo? No. Por eso, hermanos, desde ahora también, en los folletitos que tenemos, cada día hay que tener el deseo de memorizar esa palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra que sale de la boca de Dios que nos va a ayudar a llevar bien la vida cristiana. Es la palabra que sale de la boca de Dios que nos va a ayudar a poder crecer bien en la fe. Hermanos, es por eso que es indispensable, indispensable estar leyendo la Biblia. Y mire también,
Apocalipsis 1:3, que fue el que leímos hasta hace un ratito, está diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, oír la palabra de Dios, cuando tiene más beneficio, cuando es en plural. Cuando es en plural. ¿Qué significa? Cuando estamos juntos, hermanos. Mire, vamos a buscar, por favor, San Juan, capítulo 15, 4. San Juan, capítulo 15, versículo 4. San Juan, capítulo 15, versículo 4. Yo les pido a todos, hermanos, si este versículo, si no lo tienes subrayado en la Biblia, es indispensable porque es en la vida cristiana de los versículos pilares también, de los más importantes. San Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos a leerlo juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, ¿qué es permanecer en mí? Y por eso nosotros podemos llevar fruto. Bienaventurados los que oyen. Los que oyen. Significa dos, tres, cuatro más salvos que están juntos escuchando la palabra. ¿Cómo se le llama a ese grupo de dos, tres, cuatro o más salvos que escuchan la palabra? La iglesia. Hermanos, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa el grupo santo o el grupo apartado. Quiere decir que iglesia no es una estructura. De hecho, hermanos, nosotros ni siquiera le llamamos templo a este lugar. Es la casa o el edificio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el grupo de personas. Eso es la iglesia. Por eso el Señor dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué? Bienaventurados los que oyen. Quiere decir en grupo, permaneciendo en la iglesia. Hay una frase que los que han nacido de nuevo deben quitarse. Hermanos, ¿qué frase? Yo estoy lejos de la iglesia, pero no estoy lejos de Dios. Es la frase que todo el mundo debe quitarse de su corazón. Si yo estoy lejos de la iglesia, naturalmente estoy lejos de Dios. Es igual. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo cabeza y la iglesia el cuerpo. Entonces, si yo como cuerpo no estoy pegado a la cabeza, entonces no estoy recibiendo el poder del Señor. Es por eso, hermanos, que el hecho de aprender la palabra juntos en la iglesia tiene mucho más beneficio que yo solito la estuviera yo estudiando por mi cuenta. Hermanos, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, si uno permanece en la iglesia, más poder de Dios vamos a tener. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, quiere decir, uno por sí mismo no puede llevar bien su vida cristiana. Uno por sí mismo no puede tener poder de Dios. Por eso rápido los problemas lo pueden consumir. Pero si uno permanece fielmente en la iglesia, escuchando de la palabra de Dios, entonces podrá tener muchísima más fuerza del Señor. Entonces, hermanos, leyendo particularmente la Biblia y también escuchando la palabra juntos en la iglesia. Es el pilar tan grande. Por eso, hermanos, de verdad que leer la palabra de la Biblia cada día y escucharla cuando tenemos la reunión, sí, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero empezaremos a crecer poco a poco en la fe.
¿Por qué? Mire bien, yo lo voy a poner en la pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 1. Se lo voy a leer. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Qué significa? Sí puede llevar una vida sin pecado. Sí puede llevar una vida que venza todo el pecado de la carne. ¿Cómo? Los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Está dentro de la iglesia. Está dentro de Cristo, está dentro de la iglesia. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Andar conforme a la palabra de Dios. Hermanos, así es como uno puede vencer todo el pecado de la carne. Con nuestra propia voluntad no es suficiente, sino el hecho de estar en Cristo Jesús, el hecho de permanecer fielmente en la iglesia. Y está diciendo andar conforme al Espíritu. En otras palabras, llenarse de la palabra de Dios. Personalmente leyendo la Biblia y luego en grupo escuchando juntos de la palabra de Dios. Imagínense, es así como en Hechos capítulo 2, versículo 42 decía, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice que ellos perseveraban? Si dice perseverar, ¿para ellos les era fácil o difícil? Tan difícil. ¿Por qué? Hermanos, en ese tiempo, esas personas tendrían trabajos o no. También tendrían sus trabajos, también tenían sus negocios. Hermanos, estoy seguro que cualquiera de nosotros vivía en una mejor condición que cualquiera de muchos de ellos. Segundo, ellos también eran perseguidos, eran juzgados y todo eso. Entonces, les costaba muchísimo trabajo. Les costaba muchísimo trabajo poder estudiar de la palabra de Dios. Y aparte, ellos tenían una tristeza. ¿Qué cosa? En ese tiempo, no todos ellos podían tener la Biblia. Primero, el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Solo estaba el Antiguo Testamento, pero era muy caro. Por eso solamente como los niveles altos económicamente podían tener acceso al Antiguo Testamento, porque era demasiado caro. Entonces ellos tenían esa tristeza. Quiero leer la Biblia, pero no tengo acceso a ella. Me persiguen, me maltratan y tengo mi trabajo. Pero aún así, ¿por qué se escribió? Ellos perseveraron cada día en la doctrina de los apóstoles. Porque sin importar esos obstáculos, se reunían. Y Dios permitía que por lo menos uno tuviera la Biblia entre ellos. Por eso todos se reunían con ese uno para estar leyendo juntos de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. Dios en nuestro tiempo nos ha permitido más accesibilidad a todo esto, ¿sí o no? Sí, porque la Biblia no es difícil conseguirla en nuestro tiempo. También nos permite un tiempo de más paz para poder escuchar juntos la palabra. Nadie nos persigue, nadie nos acosa. Pero, ¿por qué todavía nosotros debemos perseverar, hermanos? Perseverar. ¿Por qué todavía nosotros debemos perseverar en la palabra de la Biblia? Porque si bien no me persiguen afuera y tengo accesibilidad en la Biblia, pero hay alguien que me está impidiendo leer la Biblia, hay alguien que me está impidiendo escuchar la palabra de Dios cuando hay la reunión. Hay alguien el cual es el culpable por el cual yo no puedo leer la Biblia cada día y es el culpable de que yo no me pueda venir a reunir. ¿Quién será ese alguien? ¿Quién será? ¿A la iglesia primitiva la perseguiría el diablo o no? Pero ellos pudieron leer la Biblia cada día, ¿sí o no? Entonces él no es el enemigo del que estoy hablando. Entonces, ¿quién es el culpable de que yo no pueda leer la Biblia todos los días? Soy yo mismo. Soy yo mismo. Mi pereza, mi apatía, mi afán. Entonces,
con el primero que tengo que enfrentarme es contra mí. Por eso, hermanos, algo bien importante es esto. El único que me va a impedir leer la Biblia, el único que me va a impedir escuchar la palabra en la iglesia soy yo. Porque Satanás se ha enfrentado también a ellos y no se los impidió, porque ellos tuvieron hasta el fin este buen corazón. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Con nuestro corazón, si de verdad buscamos a Dios todos los días por medio de la Biblia, hermanos, tendremos una vida cristiana agradable. ¿Qué tan agradable? Podemos vencer todo tipo de mala costumbre que ya tengamos. Podemos vencer todo tipo de pecado, recibiendo la salvación, pero ahora hay que permanecer en la iglesia y ahora hay que andar conforme a la palabra de Dios. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento, hermanos, el libro de Oseas. Mi misión no pone los versículos fáciles en la pantalla, ¿no? Y los libros difíciles nos pide buscarlos. El libro de Oseas, después del libro de Daniel, capítulo 5, versículo 15. Oseas, capítulo 5, versículo 15. El libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Vamos a leerlo juntos. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces, ¿esto de qué es? Sombra. Dios es santo y nosotros éramos el pecador. Entonces, ¿por qué está diciendo en su angustia me buscarán? ¿Eso qué significa? Dios ocupará la aflicción, tristeza para buscarlo, pero con un propósito muy importante. Capítulo 6, versículo 1. Yo lo voy a leer. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto, sombra de qué es? El pecador ya está arrepentido. El pecador ya se dio cuenta del versículo anterior, el versículo 15. Yo estoy lejos de Dios completamente. Por eso ahora se ha dado cuenta de su pecado. Entonces, versículo 1 del capítulo 6 tiene este deseo. Venid y volvámonos a Jehová. ¿Qué significa? El verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿cómo tiene el verdadero arrepentimiento? Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué significa? Sombra de haber recibido la salvación. Ese pecador arrepentido busca a Dios, busca cómo puedo ser salvo y se da cuenta de esto. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Cuando uno entiende muerte y resurrección de Cristo, uno recibe la salvación. Hasta el día de ayer hemos cumplido bien hasta esta palabra. Pero ahora, ¿qué es el versículo 3? Oseas capítulo 6, versículo 3. Llevar la vida cristiana. ¿Cómo? Yo leo, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, ¿por qué este versículo es sumamente importante? Ya conoció de la salvación, ¿sí o no? Ya conoció hasta la resurrección de Cristo, quiere decir, ya recibió la salvación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Hermanos, ahora nosotros hemos conocido al Dios Salvador. Primero conocimos Dios justo y luego Dios Salvador. Pero en la vida cristiana debemos experimentar a Dios en muchas facetas. El Dios que consuela,
el Dios que restaura, el Dios que anima, el Dios que da todo el poder. Pero ¿cómo? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, solo por medio de la palabra de la Biblia, solo por medio de escuchar la palabra de Dios. Uno puede conocer y proseguir conociendo a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Nunca hay límite. Aún ya recibimos la salvación desde hace mucho tiempo, cada día seguimos aprendiendo de Dios. Cada día por medio de la Biblia seguimos maravillándonos del grande poder de Dios. Aún ya leímos la Biblia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces en todo lo que hemos recibido la salvación, pero yo todavía sigo conociendo más amor de Dios. Sigo aprendiendo cosas que el Señor me está enseñando. Ya llevo un montón de años congregado en la iglesia, pero aún así cada sermón sigo aprendiendo y maravillándome más de Dios. No podría haber esta maravilla si no hay la palabra de Dios. Está diciendo cómo el alba está dispuesta a su salida. ¿Qué significa, hermanos? Leamos bien esto. Cómo el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Qué significa esto? Aquí hay este secreto de la bendición en la vida cristiana. ¿Cuál? Si mi corazón está dispuesto como el alba a su salida, ¿qué significa? Todos los días el sol sale. Si yo todos los días me dispongo a buscar de Dios por medio de la Biblia y al escuchar su palabra en la iglesia, vendrá a nosotros como la lluvia. Lluvia representa la bendición de Dios. Hermanos, ¿por qué este orden es sumamente importante? Yo quiero recibir lluvia y bendición de Dios, pero si yo mismo no busco de la palabra cada día, si yo mismo no oigo la palabra en la iglesia, nunca vendrá esta lluvia. Hermanos, es por eso que muchos tenemos la confusión. ¿Por qué si yo estoy orando, por qué todavía todo esto está como revuelto? Ha fallado en una cosa tan importante. Debe buscar la palabra de la Biblia cada día. Y también debe estar en la iglesia todo el tiempo de la reunión. Así, entonces, Dios le puso esta regla al sol. Cada día este debe salir, cada día debe mostrarse. Es la regla que Dios le puso al sol. También nosotros debemos ponerle esta regla a nuestro corazón, a mi vida. Todos los días vas a buscar la palabra de Dios. Todos los días vas a buscar la palabra de la Biblia y te vas a congregar bien en la iglesia y vas a escuchar bien la palabra en la iglesia. Y entonces está diciendo, después de esto, vendrá a nosotros como la lluvia. Vendrá toda la gracia y bendición de Dios. No puede haber gracia y bendición si no hay palabra de Dios. No puede haber lluvia si no hay un corazón dispuesto como el alba en buscar esta palabra cada día. Por eso, hermanos, para los que han recibido la salvación recientemente y también para todos los hermanos de la iglesia, esta es la regla más importante de toda la vida. Buscar la palabra de Dios cada día. Leer la Biblia cada día. Memorizarla también. En este caso, los textos que nosotros ponemos también. Escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Hermanos, si nosotros hacemos bien eso, vendrá a nosotros como la lluvia. Vendrá a nosotros como la lluvia. Aún yo pueda orar cada día, pero no hay palabra de Dios, no, nunca puede venir la lluvia. Hermanos, de hecho, palabra, oración, comunión y evangelización son sumamente importantes. Pero si de ahí rescatamos las dos más grandísimamente importantes, sale la palabra y sale la oración. Y si de ahí tengo que elegir cuál es todavía la grandísima más importante entre la palabra y la oración, sale la palabra. ¿Por qué? Porque si yo aprendo bien de la palabra, sé por qué cosas puedo orar. Así. Pero si yo no sé bien de la palabra, mi oración será muy vana. Es por eso, hermanos, que entre estas dos, aún la palabra es lo más
importantísimo, porque si la palabra entra en mi corazón, naturalmente puedo saber por qué cosas orar. Naturalmente puedo saber cómo orar. Pero si no hay palabra, mi oración será muy vana. Es por eso que todos los que han recibido la salvación, lo primero que tenemos que aprender es la palabra, que es lo más importante. Es por eso que todos los que ya llevamos mucho tiempo de recibir la salvación, lo más importante que siempre debemos recordar es que hay que seguir conociendo y prosiguiendo en conocer a Dios cada día por medio de la palabra de la Biblia. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. ¿Por qué? Una vez más, no necesita buscárselo, yo se lo voy a proyectar. San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ya aprendimos, esto es los que oyen, ¿no? Escuchar la palabra de la Biblia con todos los hermanos en la iglesia. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, vamos a leerlo juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, ¿qué es lo que todo salvo debe memorizar bien? Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es separarme de Dios? Separarme de la iglesia. También luego separarme de la palabra. Hermanos, todo salvo debe memorizar bien esto. Separados de mí nada podéis hacer. Pero entonces, si lo leemos como en contraste, unidos al Señor, podemos hacer todo. Unidos al Señor, podemos superar cualquier cosa. Unidos al Señor, siempre saldremos vencedores. Entonces, hermanos, la importancia de la palabra y también de escuchar la palabra dentro de la iglesia. Es por eso, hermanos, que nosotros le damos muchísimo énfasis a la palabra de la Biblia. Nuestra iglesia solamente predica la palabra de la Biblia. Nuestra iglesia solamente exhorta a que hay que estar cerca de la palabra de la Biblia. ¿Por qué? Porque es Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban unánimes cada día en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermanos, es normal. ¿Cómo uno puede llegar a tener esa palabra unánimes? ¿Qué significa? Todos piensan igual. ¿Pero cómo? Es para nosotros tan imposible, ¿no? Yo pienso de una manera, otro de otra, otro de otra, sí. Pero es que cuando todos nos llenamos de la palabra, vamos en la misma dirección. Vemos las mismas cosas, luchamos por las mismas cosas también. Por eso, hermanos, eso es la iglesia unánime. La iglesia unánime es la iglesia donde cada miembro se llena de la palabra y entonces todos podemos ver las mismas cosas, todos podemos ver el mismo plan de Dios. Entonces, hermanos, para tener eso es indispensable estarse llenando de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros solamente vamos a aprender hasta acá. Entonces, ¿por qué? Hace una semana en Villahermosa también acabó el seminario de la Biblia. Entonces nosotros hicimos la ceremonia de la mesa del Señor. Entonces en Ciudad del Carmen también vamos a celebrar la mesa del Señor. Entonces vamos a orar juntos para terminar el sermón de hoy, pero nosotros en Carmen seguimos aprendiendo un poco sobre la mesa del Señor. Por eso se les pide seguir en sus asientos. Vamos a terminar, hermanos, orando juntos. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias porque tú nos has permitido el haber escuchado hoy la preciosa palabra. Ayer que nosotros hemos confirmado nuestra fe delante de ti, que ya perdonaste todos nuestros pecados, hoy nosotros nos llevamos una lección tan importante, que debemos estar cerca de la palabra de la Biblia cada día. Amado Dios, a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer eso. Todavía tenemos nuestra pereza, muchos obstáculos que ponemos. Por favor, ayúdanos a tomar la determinación, a proponernos en nuestro corazón, a leer la palabra de la Biblia cada día. Danos, por favor, la sabiduría para poder memorizarla también. Amado Señor, los que han recibido la salvación el día de ayer, hoy han venido
por favor, ayúdales en todo momento a que ellos puedan estar siempre bien cerca de ti. Y a todos los amados hermanos de la iglesia en Carmen, de la iglesia en Villa, ayúdanos a seguir predicando este evangelio con muchísima fuerza. Todo el día de hoy lo disponemos con todo nuestro corazón, poniéndolo en tu poderosa mano. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, cuídense mucho, hermanos de Villahermosa, que estén muy bien.